Damos gracias al Señor por este precioso momento que Él nos da de poder estar nuevamente considerando aquí la palabra del Señor. Doy gracias al Señor por esta bendición que Él nos da y en el cual voy a dar inicio y en el cual vamos a buscar en la palabra del Señor en Éxodo capítulo 32 y voy a dar lectura del versículo 1 al 14. Y la palabra del Señor dice así: Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba de descender del monte, llegóse entonces a Aarón y le dijéronle: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, traérmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro y tenían a sus orejas y trajeronlo a Aarón, el cual los tomó a las manos de ellos y formólo con buril e hizo en ellos un becerro de fundición. Entonces le dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y arregó a Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron pacífico, y sentóse el pueblo a comer y a beber, y levantáronse y regocijáronse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque el pueblo secaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y prestó en gran apartó el camino que yo los mandé, y han hecho becerro de fundición, y lo han adorado, y han sacrificado a él, y han dicho a Israel: estos son sus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto el pueblo de dura de servir. Ahora pues déjame que sean sienda, y furor de ellos a los consuma. A ti yo pondré sobre grande gente. Entonces Moisés oró a la faz de Jehová y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? Porque han hablado de egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos hermanos, para traerlos, y sobre la haz de la tierra envuélvete el furor de tu ira y arrepiéntete del mal de tu pueblo. Y acordóse Abraham a Isaac y a Israel tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo: dichoso yo, cumplirá vuestra simiente como las estrellas del cielo, y andaré vuestra simiente cada esta tierra que ha dicho, lo tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había hacer a su pueblo. Que el Señor nos dé una bendición a través de su palabra. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias por esta bendición que usted nos da, Señor, de poder estar considerando su palabra, de poder leer su palabra, Señor. Esperamos, Señor, que esta su palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros podamos estar atentos al llamado que usted nos hace en esta tarde. Padre Celestial, damos gracias por todo lo que hace y le imploro, Señor, sabiduría de lo alto que usted ponga en estos momentos en mí, Señor, palabras, Señor, que lo que yo diga no sea lo que yo quiero, sino lo que usted quiere que yo diga, Señor Padre Celestial, y que todo esto sea de bendición para su pueblo y para cada uno de nosotros. Porque todo esto, Padre amado, Señor, y agradecemos por amor a Cristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, hemos dado lectura a un pasaje de la palabra del Señor y donde también el título que le he puesto a este mensaje de la palabra del Señor tiene por título: compañía para una senda desconocida. Compañía para una senda desconocida. Queridos hermanos, estamos ya muy próximos a dar término a un año. Un año donde hay prácticamente 365 días. Queridos hermanos, donde ha pasado un año, donde ya faltan muy pocos días, donde la pregunta que a lo mejor pudiésemos hacernos en esta tarde
¿Qué hemos escrito en esos 365 días del año que se han ido? ¿Qué es lo que hemos escrito cada uno de nosotros? Hermanos queridos, esto debe llevarnos a cada uno de nosotros, yo creo, a la reflexión. Porque esto dice la palabra del Señor, que cada uno de estos días, para cada creyente, son escritos en un libro. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis: vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, al cual es la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Queridos hermanos, todo lo que pasa a un creyente está todo escrito para cada uno de nosotros. Por lo tanto, estimados hermanos, este tiempo que ha pasado, estos 365 días del año, que ya nos quedan muy pocos, ¿qué hemos escrito? ¿Qué hemos escrito cada uno de nosotros? Queridos hermanos, es algo sumamente importante que cada uno de nosotros podamos reflexionar, porque muchas veces en cada uno de estos 365 días del año, muchos planes tenemos. Y esto es algo sumamente importante, que cada uno de nosotros podamos tener en estos planes también las cosas de Dios. Y esto es sumamente importante y necesario, que tiene que estar en la vida de cada uno de nosotros, tiene que estar en mi vida o en la vida de cada creyente. Queridos hermanos, ¿qué hemos escrito? ¿Qué podemos escribir, hermanos queridos, los 365 días del año, cada uno de nosotros en las cosas de Dios? Porque nosotros infinidad de planes podemos tener. Y cada uno de estos planes, queridos hermanos, muchas veces ni a Dios lo contemplamos. Muchas veces queremos hacer nuestros propios planes a nuestra propia voluntad. Y eso es lo que nos debe ocurrir en la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, no debemos olvidar que usted y yo vamos a ir a una senda desconocida, que solamente el Señor la conoce, que solamente esta senda, nuestro Dios, conoce los pasos a seguir, la vida de cada uno de nosotros, la vida nuestra, de cada creyente, de cada hijo del Señor. Por lo tanto, nuestros planes son inciertos. Pero sí, los planes de Dios, Él los tiene muy claros para cada uno de nosotros. Por eso, cuán importante y necesario es que en estos planes, queridos hermanos, contemplemos a Dios. Que a Dios lo tengamos delante de nosotros, guiando el camino a seguir. ¿Eso realmente ocurre en nuestras vidas? Hoy en día estamos viviendo difíciles. Estamos viviendo momentos muy difíciles cada uno de nosotros, donde muchas veces tenemos que estar encerrados en nuestros hogares. Pero, queridos hermanos, aún así, también cada uno de nosotros en los planes, en las cosas del Señor, también tenemos que ser partícipes, aún estando en estas instancias que hoy estamos viviendo. Y damos gracias al Señor porque aún podemos hacer estos trabajos para bendición de su pueblo, para bendición de cada uno de nosotros. Por lo tanto, hoy el Señor nos está aconsejando que cada uno de nosotros podamos tener a Dios en nuestros planes que cada uno de nosotros ya viene el año 2021. Ya viene ya. Se nos va el 2020 y venimos al 2021. Por lo tanto, estimados hermanos, ¿tenemos considerado a Dios en aquellos planes? ¿Tenemos considerado las cosas de Dios? Aquellas cosas que nos llevan a vida eterna a cada uno de nosotros. Porque vamos a ir a una senda desconocida, como bien les decía. Pero cuán importante es poder estar tomados de la mano de Dios, tomados de la mano de nuestro Creador, cada uno de nosotros. Por lo tanto, es importante que cada uno de nosotros contemplemos a Dios. Hermanos queridos, ¿está Dios a nuestro lado? ¿Tiene usted esa seguridad que el Señor es el guiador y el conductor de su vida? ¿Tiene usted realmente esa certeza o esa seguridad? ¿O son solamente planes humanos? Cuidado, estimados hermanos. Cuán importante es que cada día, hermanos queridos, nosotros podamos decir que el Señor anda con nosotros, que el Señor está con nosotros, que el Señor es con nosotros, hermanos queridos. Y esa es la certeza, la seguridad que debemos tener cada uno de nosotros, porque la necesitamos. Somos nosotros los que necesitamos de Dios para esta senda desconocida, esta nueva senda que, si el Señor lo permite, Él nos pueda dar. Pero lo importante de todo esto es que en aquellos planes esté nuestro Dios, que pueda estar nuestro Dios para bendición nuestra de cada uno de nosotros. ¿Qué le sucedió, hermanos queridos, a este pueblo escogido de Dios? Nosotros vimos aquí a través de la palabra del Señor cómo el Señor le cobijó, cómo el Señor le sacó, cómo el Señor fue con ellos, cómo el Señor le suplió cada necesidad.
¿Y qué dice la palabra del Señor? Por demora de un tiempo. No tuvo la paciencia el pueblo de poder esperar a Moisés. Y dice la palabra del Señor en esta enseñanza para cada uno de nosotros, hermanos queridos, que el Señor no hizo realmente lo que tenía que hacer con su pueblo. Tuvo misericordia de su pueblo. Y hermanos queridos, y eso es sumamente importante. ¿Cuántas veces ocurre también en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros, estimados hermanos? ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo contrario a lo que Dios nos pide? A cada uno de nosotros, como bien les decía, muchas veces ni a Dios contemplamos nuestros propios planes, solamente lo contemplamos, hermanos queridos, cuando usted y yo estamos en dificultades, cuando aquello llega ya prácticamente a nuestro cuello. Hermanos queridos, eso es algo sumamente importante y necesario que usted y yo lo podamos tener muy claro. Que cada uno de nosotros como creyentes lo podamos tener muy claro. Cada uno de nosotros. Y como el Señor nos enseña aquí en su palabra a cada uno de nosotros. Y dice la palabra del Señor en Éxodo. Y dice, y respondió, si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Así hablaba el pueblo. Hermanos queridos, cuán importante y necesario es de tener esa certeza que el Señor es con nosotros, que el Señor es nuestro protector, que el Señor es nuestro guiador, que el Señor es con cada uno de nosotros, como creyentes, como hijos del Señor. Y dice la palabra del Señor, hermanos queridos, en el desierto dice, donde iban era un camino desconocido. Era un camino desconocido, como también lo es para cada uno de nosotros. El año que viene, el camino desconocido, por lo tanto, somos nosotros los que necesitamos al Señor, somos nosotros los que necesitamos que el Señor nos guíe, que el Señor nos conduzca, que Él nos cuide, nos proteja de todo mal. Hermanos queridos, por lo tanto, cuán importante es lo que realmente el Señor nos enseña en su palabra a cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos queridos, lo que tiene que haber en nosotros es honra y gloria a nuestro Dios por lo que Él hace, por lo que Él obra en la vida de cada creyente. Por lo tanto, dice la palabra del Señor en Santiago, ¿no sabéis qué os será el día de mañana? Porque vuestra vida ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es nuestra vida. Así es nuestra vida, hermanos queridos, tan corta es. Por lo tanto, hermanos queridos, ¿cómo descuidarnos? ¿Cómo descuidarnos de las cosas de Dios? Cada uno de nosotros fácilmente. Hermanos queridos, estamos viviendo unas instancias difíciles. Estamos viviendo unas instancias muy difíciles donde nosotros tenemos que estar cerca de Dios. Porque son cosas, hermanos queridos, que están ocurriendo. Es porque están escritas en la palabra del Señor. Y si están escritas es porque Él nos está percibiendo a cada uno de nosotros para que tengamos esa certeza, esa seguridad que el Señor está a nuestro lado. Que está el Señor con cada uno de nosotros. De saber que nuestro Dios va delante de nosotros en la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuán importante y necesario es entonces que cada uno de nosotros tengamos esa seguridad. Y dice, tendremos perplejidades, sí, así como las tuvo este pueblo escogido de Dios, tuvo dificultades en el camino. Nosotros también las tenemos, hermanos queridos, pero también como el pueblo escogido de Dios tenía a Dios, nosotros también. El Señor está a nuestro lado. Por eso la pregunta que recién le hacía yo a usted, ¿tiene usted esa certeza que el Señor está a vuestro lado? ¿Tienes tú realmente esa certeza, esa seguridad? Si tú la tienes, alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor por esa bendición de saber que contar que el Señor está a nuestro lado. Por lo tanto, si el Señor está a nuestro lado, todo tenemos que contarle a nuestro Dios. Todo tenemos que pedirle a nuestro Dios. Si es realmente su entera voluntad lo que usted y yo podamos realizar. Por lo tanto, cuán importante es entonces que cada uno de nosotros tengamos esa compañía para aquella senda desconocida que el Señor nos va a dar por su misericordia a cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros podamos servirle. Y hermanos queridos, y dice la palabra del Señor, enséñame tú lo que yo no veo, porque hiciere mal, no lo haré más. Hermanos queridos, y dice también en un salmo, enséñame a Jehová tu camino y caminaré yo en tu verdad.
¿Es ese realmente el sentir suyo? ¿Es ese el sentir real que usted siente en su corazón? Enséñame tú, yo, lo que no veo. ¿Ese es el clamor que usted tiene a su Dios? ¿Ese es el clamor de cada creyente de pedirle al Señor para que Él nos muestre el camino a seguir, para que usted y yo podamos seguir el camino que Él nos habla a través de su palabra? Ese camino, hermanos queridos, que no vamos a tropezar, que ese camino que el Señor nos muestra, Él quiere que usted y yo caminemos sin ninguna dificultad. Pero estamos pidiendo al Señor aquello. No olvidemos que es una senda desconocida. El Señor la conoce. El Señor conoce aquella senda. Por lo tanto, si Él la conoce, Él quiere que usted y yo caminemos por aquella senda. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor: enséñame, Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Hermanos queridos, eso debe ser una oración permanente. Eso debe ser una oración permanente, más aún en las instancias que hoy en día usted y yo estamos viviendo. Hermanos queridos, alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre de nuestro Dios por lo que Él hace en la vida de cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor, podían encontrar grandes peligros. Estos hombres podían encontrar grandes peligros, estaban en el desierto, infinidad de dificultades podían encontrar también. El pueblo escogido de Dios la encontraban, pero el Señor estaba a vuestro lado. Y dice la palabra del Señor, ¿qué nos puede suceder a nosotros? En Efesios dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Eso nos puede dañar a nosotros, hermanos queridos. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firme, habiendo acabado todo. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, la palabra del Señor nos está aconsejando a cada uno de nosotros el camino a seguir. Que cada uno de nosotros podamos ir por esta senda desconocida, tomado de la mano de Dios. Y hermanos queridos, lo que aquí la palabra del Señor nos está aconsejando, que vamos a encontrar dificultades en el camino. Y alabado sea el nombre del Señor porque Él nos aconseja. Y eso es el consejo que usted y yo tenemos que tomar. Ese es el consejo que muchas veces usted y yo no tomamos. Muchas veces, hermanos queridos, el Señor nos habla en su palabra y usted y yo hacemos lo contrario. Hermanos queridos, ¿qué dice el Señor que tenemos que hacer? Por tanto, tomar toda la armadura de Dios. Tomar toda la armadura de Dios. Hermanos queridos, ¿cuál es la armadura de Dios? ¿Cuál es realmente la armadura de que el Señor nos habla a través de su palabra? Si nosotros vamos a Efesios capítulo 6, ahí está, hermanos queridos, el deber nuestro, hermanos queridos. La primera armadura es la palabra del Señor, donde allí puedo encontrar el consejo, donde allí puedo encontrar lo que el Señor quiere, que usted y yo podamos caminar. Por lo tanto, hermanos queridos, cuán importante y necesario es aquella armadura para cada uno de nosotros. Hermanos queridos, también lo importante de todo esto es la oración. Cuán importante es la oración, un arma fundamental. ¿Cuánto oras tú? ¿Cuánto oramos cada uno de nosotros? Como también, estimados hermanos, una arma fundamental es poder estar en la comunión de los santos. Cuán importante es también y necesario en la vida de cada uno de nosotros poder estar en la comunión de los santos. ¿Cuánto esfuerzo haces tú para poder estar en la comunión? Porque muchas veces usted y yo escuchamos decir, es que yo trabajo. Porque muchas veces a lo mejor los que vamos a la iglesia pareciera que no trabajamos. Pero hermanos queridos, tiene que haber un esfuerzo. Un esfuerzo. Si yo deseo estar en comunión con mi Dios, si yo deseo poder estar en comunión con mi Dios, yo tengo que esforzarme para poder estar allí en la casa del Señor. Hermanos queridos, yo les voy a contar un testimonio de mi vida. No para vanagloria, sino para la honra y gloria del Señor. Yo recuerdo tiempos atrás, cuando estaba iniciándome en los caminos de Dios, me recuerdo que a nosotros nos tocaba llenar losa. 3 días de losa. Salíamos tarde. Yo no podía ir a la casa. Y a la casa, yo no podía ir a la iglesia. Pero gracias al Señor, que Él ponía eso en mi corazón, el deseo de llegar allí a la casa de Dios. Me ganaba atrás allí. A lo mejor sucio, sí, pero llegaba allí. Pero para mí era un gozo.
para mí era una bendición, para mí allí era una ganancia, porque hermanos queridos, yo sabía que el Señor estaba allí, porque el Señor tiene una promesa para sus hijos. Dice la palabra del Señor que andáis 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy allí en medio de los tales. Hermanos queridos, ese debe ser el sentir, ese debe ser el sentir de cada creyente, de cada hijo del Señor, de poder estar siempre en la comunión de los santos, hermanos queridos, y eso allí habrá bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor está allí. Por lo tanto, deseo poder estar allí en la comunión de los santos, y eso es lo que Dios quiere, eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Hermanos queridos, dice la palabra del Señor que hay una promesa alentadora, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de los tales. Alabado sea el nombre del Señor por eso, de tener esa certeza, esa seguridad que el Señor está junto a nosotros. Hermanos queridos, ¿hará usted ese esfuerzo? Como bien les decía, vamos a dar inicio muy pronto a una senda desconocida, una senda de 365 hojas. ¿Qué escribiremos en ella? ¿Qué escribirá usted durante este año que viene? A lo mejor vamos a seguir teniendo estas dificultades, pero aún así podemos hacerlo con la ayuda del Señor. Podemos servir a nuestro Dios, podemos ponernos en las manos de Dios para que cada uno de nosotros podamos servirle, para que cada uno de nosotros podamos edificarnos, para que cada uno de nosotros podamos estar en comunión con nuestro Dios. Por lo tanto, cuán importante es y necesario. Y dice la palabra del Señor: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu vendrá, del cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque con vosotros será en vosotros. Hermanos queridos, ¿qué diremos nosotros a estos llamados? Así es el Señor. Esta bendición nos da a usted y a mí. El Señor está a nuestro lado. El Señor está junto a nosotros. ¿Qué diremos a este llamado? ¿Invitarás tú al Señor a ser partícipe de este nuevo libro de 865 hojas? ¿Qué escribirás tú en él? ¿Tendrás contemplado a Dios en esta hoja? Yo espero que sí. Y yo espero que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga a usted y a mí. Que esta su palabra cale en lo más profundo de nuestros corazones. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, damos las gracias, Señor, por esta bendición. Bendíganos grandemente y damos gracias, Señor, por esta reflexión de su palabra, y esperamos que sea de bendición para mi vida como también para mi hermano. Porque todo esto, Padre amado, en un programa y agradecemos por amor a Cristo nuestro Señor. Amén.